En otro ámbito de la información, como de película, 3 reos se fugaron con escalera y hamacas en la penitenciaría del Litoral en pleno estado de excepción. Los prófugos habrían amenazado de muerte al director del Centro de Rehabilitación Social de Varones. La Policía Nacional confirmó que el sistema de videovigilancia en la parte posterior del reclusorio no sirve. El movimiento en el exterior no fue normal ese lunes. La visita esperaba el ingreso con 1 hora de retraso y los militares hicieron un operativo de control y en menos de 1 hora se marcharon. Mientras que desde la penitenciaría del Litoral salía su director confirmando que en la madrugada 3 presos del pabellón 8 se habían fugado. Se declaró una falsa alarma de un interno que supuestamente estaba herido. Entonces el guía que estaba a cargo de ese pabellón abrió la llave, fue retenido por los internos que estaban armados. ¿Sí? Uno de ellos estaba con un arma de fuego. Lo sometieron y se fugaron los detenidos. El comandante subrogante de la Policía Nacional hizo su arribo y dio detalles del astuto accionar de los reos. No se cumplieron los protocolos correspondientes respecto a la seguridad de estas personas o al ingreso de los guías para atender esta emergencia. Nosotros como Policía Nacional tenemos el control de los filtros de este recinto penitenciario. Asimismo, el director de la cárcel corre peligro dentro y fuera de su trabajo. Los ahora prófugos les dejaron un mensaje. El rato que ellos se han ido, me han amenazado de muerte. ¿Sí? ¿Vía telefónica le han hecho llegar algún mensaje? No. Es la versión que tienen los guías que estaban adentro. Se trata de un hombre de nacionalidad mexicana, sentenciado a 10 años de prisión por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. También de un ecuatoriano detenido por asesinato y el otro por suplantación de identidad, todos integrantes presuntamente de una organización delictiva. La fuga se habría originado a las 12 de la madrugada y según fuentes policiales, los 3 reos habrían trepado una de las paredes posteriores a la penitenciaría del Litoral, utilizando una escalera y hamacas. Luego caminaron hacia el río Daule, donde supuestamente los esperaban en una lancha. El muro es bastante alto y tiene una alambre de púas al final, pero usted sabe eso, para los delincuentes muchas veces son seguridades que no son muy fuertes. Una petición de atención médica, se acercan los agentes de seguridad a extraerlos para que puedan ser atendidos en el policlínico. Un anuncio inadecuado y la forma inadecuada de atender esta emergencia. Desde esa cárcel, la Policía de Criminalística realizó el traslado de 4 agentes de seguridad penitenciaria, también de un policía y de un PPL, hasta la unidad de flagrancia en el cuartel Modelo. El gendarme retornó a sus labores, mientras que los otros serán procesados en una audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de evasión. Todo eso se da en medio del estado de excepción que se encuentra en las cárceles del país, ahora con 3 menos, que se fueron burlando todos los filtros del sistema penitenciario. El ciudadano del data center que fue llevado hasta la fiscalía para que dé su versión, indica que ninguna de las cámaras funciona. Deficiencia que se hizo notar, por ejemplo, en esa área del ingreso de las visitas, con una desorganización en la que deben estar también los gendarmes, informó Charlie Pisa. La ministra del Interior, María Paula Romo, se refirió a la fuga de 3 reos de la cárcel del Litoral. Adelantó que aún no hay detenidos por esta causa, pero se investiga cualquier participación. Lamentablemente, cuando estas cosas suceden, hay que activar todos los esfuerzos para que las personas que cometen esta falta sean capturadas de inmediato. Estamos trabajando en eso. El estado de excepción es una decisión que todavía tiene que implementarse. Como ustedes podrán comprender, las cárceles tienen un 40% de sobrepoblación y una cantidad de necesidades que no se resuelven de un día para el otro, pero el estado de excepción nos facilita algunas medidas y algunas decisiones en las que estamos trabajando. Además, ante la declaratoria del estado de excepción del sistema de rehabilitación de personas privadas de libertad, el gobierno prepara un concurso de méritos y oposición para 500 vacantes de guías penitenciarios. De diferentes provincias del país llegaron decenas de ex guías penitenciarios hasta los bajos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores en el norte de la capital. Allí, con carteles, denunciaron el supuesto despido del que habrían sido víctimas cientos de servidores del sistema de rehabilitación social. En el 2011, con el decreto 812, prácticamente votaron a 800 guías penitenciarios, que supuestamente dijeron que eran por actos de corrupción, cosa que nunca se les encontró.
Sostienen que en su mayoría los despidos habrían sido por persecución y compra de renuncias bajo presión por las anteriores administraciones. Del hecho de denunciar las cosas, tratando de evitar las cosas que hoy está viviendo el sistema penitenciario, nos persiguieron, nos obligaron en muchos casos a renunciar y nos terminaron de forma unilateral los contratos sin ni siquiera darnos la oportunidad de defender. Frente a ellos suscribieron un pedido al titular de la entidad, Ernesto Pazmiño, para que ante el estado de excepción declarado el sistema penitenciario se considere reintegrarlos a su trabajo. El mismo fue recibido por Julio Ballesteros, subdirector de Rehabilitación Social, quien indicó que no es viable la contratación directa, pero anunció que en las próximas semanas se llamará a un concurso de méritos de oposición para 500 vacantes. El concurso va a ser público, como se hace en el Estado ecuatoriano, se va a convocar a todas las personas y de hecho, las personas que estén desenroladas o que hayan sido separadas de la institución y que tuvieron la experiencia de haber sido agentes de seguridad, pues tendrán puntos de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a los parámetros de calificación que se impongan. Este concurso permitirá también contar con un banco de elegibles en caso de renuncia o separación, además de que se buscará reinstitucionalizar la carrera de los agentes penitenciarios. El agente nuevo que ingresa a la institución tenga un futuro a la vista. Van a tener ahora una escala de grados para poder manejar el tema disciplinario. En Quito informó Adriana Rojas. En el tema político, el ex asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, descartó haber tenido participación en los supuestos aportes económicos que se habrían recibido para la campaña electoral de Viviana Bonilla en el 2013. Viteri advirtió que otros sí se habrían apoderado de los mismos. A la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la ciudad de Quito llegó el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, esposo de la ex jueza constitucional Pamela Martínez, detenida desde el pasado 4 de mayo por la denuncia denominada Arroz Verde, que busca establecer supuestos aportes económicos privados no justificados para la campaña electoral de Alianza País en el 2013. Salazar descartó tener participación. Lo que le toca explicar a la doctora Martínez, eso lo explica ella. Yo doy cuenta por mis actos y por eso estoy aquí para dar la cara. Y insisto, tantas y cuantas veces sea convocado, aquí estaré. Quien sí encendió la pólvora luego de rendir su versión por 5 horas fue Cristian Viteri, ex coordinador de Viviana Bonilla en la campaña a la alcaldía del 2013. Porque a mí lo que me parece es que lo que existe en ese PowerPoint es un pateo entre ellos. Se han robado los fondos de campaña, porque hasta en eso eran ladrones esta gente. Otras personas por supuesto que otras personas tienen responsabilidad. Seguramente. Y he dado lujo de detalles para que la fiscalía pueda llegar a la verdad. ¿Quién pateaba a quién? ¿Qué nombre? ¿Quién pateaba a quién? Yo qué sé, pues señor. O sea, ¿quiénes hacían esos informes, pues? Viteri descartó haber recibido más de $200.000 y que por su pedido, los aportes que llegaban de la Nacional se lo hacía a través del Banco Nacional de Fomento. Acuérdese usted que yo investigué Panama Papers, que yo investigué todos los casos de Petroecuador, que yo puse las denuncias aquí mismo en la fiscalía, que yo me enfrenté con los correístas pillos y ladrones que robaron este país. ¿Puede seguir enfrentando con ellos? Bien, puedo seguir enfrentando y los voy a enfrentar en esto, porque esto también es un caso de corrupción y yo no voy a permitir que manchen mi nombre para ellos enlodarse en esta guerra de mafias, señor. En horas de la tarde de este lunes, como parte de la investigación de Arroz Verde, se incautaron artefactos electrónicos en la Presidencia de la República. Lo mismo ocurrirá este martes en la Corte Constitucional, informó Héctor Romero. La ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, solicita a la Asamblea Nacional que se determine al 5 de junio como la fecha para que se realice el juicio político que se ha instaurado en su contra. Desde la legislatura hay reacciones ante el pedido. El pedido fue enviado hasta la presidencia de la Asamblea. La ex canciller María Fernanda Espinosa, que actualmente ejerce la presidencia general de la ONU, pidió al legislativo mediante una carta para que sea el 5 de junio la sesión en la que se desarrolle el juicio político instaurado en su contra. En la solicitud, Espinosa argumenta que ella quiere responder a las inquietudes de los legisladores mediante videoconferencia, y es que el 5 de junio es una fecha en la que no tiene agendadas actividades en la ONU, por lo que solicita que ese día sea su juicio. En la Asamblea, quienes han impulsado este enjuiciamiento responden: si el presidente Litardo
hace caso de esta imposición es que él está resignando su liderazgo y la posibilidad de presidir una asamblea digna, independiente. Afirman que este tema debía ser evaluado desde hace varios meses, pero que la influencia de la ex canciller busca desvirtuar las graves acusaciones que pesan en su contra. Un juicio político en esta Asamblea Nacional parece un deporte extremo. Hay plazos, hay procedimientos, pero no se los respeta de ninguna manera. Desde Alianza País se respalda el pedido de Espinosa. Dicen que la legislatura debe entender el papel de la ex canciller al frente de un organismo internacional. En ese contexto creo que más allá de lo que se quiera es totalmente comprensible que se pida coordinar una fecha para el juicio político. Que aún en la bancada oficialista no definen cuál será su posición frente a una posible censura, mientras que en la oposición se siguen sumando voces que apoyarán la censura en contra de la ex canciller, sobre quien pesan críticas por el manejo de las crisis en la frontera norte y de los migrantes ecuatorianos en Venezuela. Informó Javier Gallo. Duras críticas se vierten desde la Asamblea Nacional a la decisión tomada por el CAL que dejó sin sustento la elección de las autoridades en al menos 3 comisiones. Creo busca salvar el acuerdo de mayoría legislativa y anuncian que apoyarán a los candidatos del oficialismo para que presidan estas comisiones. La decisión tomada a la víspera es criticada duramente por los sectores de oposición en la Asamblea. Dicen que el CAL no tiene facultad legal para revisar las acciones tomadas por las mayorías en las comisiones, que hacer esto pone en peligro la estabilidad democrática de la Asamblea. No existe ninguna competencia en ninguna parte del ordenamiento jurídico nacional que le otorgue la posibilidad de declarar nulo lo que se actúan en las comisiones. Un soberano error que le va a pasar factura al flamante presidente de esta asamblea que prometió independencia, que prometió respeto a la ley. Pero la mayoría compuesta por País, Creo, el BIN y el VADI la defienden. Aseguran que ante los intentos de desestabilizar la asamblea era necesario actuar, aunque ninguno de ellos sustenta la decisión del CAL en una norma legal. Lo que se hizo ayer se ha hecho en derecho. Se violentaron principios elementales. Es que no es solamente voluntad de los que integran las comisiones, sino hay que observar estrictamente lo que dice la norma, y todo lo actuado fuera de la norma es ilegal. Bueno, desconozco, pero la aspiración de uno es que se haya decidido mediante resolución administrativa. Pero esta mayoría en la Asamblea tambalea a cada momento. Las acusaciones entre los aliados es constante. Por ejemplo, acá el VADI culpa Creo de los errores cometidos en las 3 comisiones, educación, gobiernos autónomos y trabajadores, donde los problemas se agudizan. A veces cuando nos dejamos llevar por las ambiciones personales, dejamos de lado lo que se constituye como un acuerdo previo a la conformación de las comisiones. Y las críticas se centran en Creo, pues por ejemplo, en la Comisión de Trabajadores las presiones a la interna del bloque provocarían que Rina Campaign, que en un inicio apoyó al social cristiano Vicente Tayano para que sea presidente de la comisión, se echaría para atrás, y ya lo hizo en el CAL, votando por la moción que dejó insubsistente la designación en esa comisión. Porque aquí lo que está primando son acuerdos extraparlamentarios que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones voluntarias e independientes que toma cada una de las comisiones. Y aunque desde Creo las críticas en contra de la aliancista María José Carrión han sido constantes desde hace varios años por su manejo de la Comisión de Fiscalización, esta vez esas críticas pasarían por alto, pues se anuncia que apoyarán la candidatura de Carrión para que presida la Comisión de Trabajadores. Así lo han realizado el acuerdo y entiendo que así se lo realizará. A mí me parece inaudito que Creo vaya a darle los votos a la señora Carrión, sabiendo el nefasto manejo que ha tenido la Comisión de Fiscalización. Pero todo esto podría desembocar en la inestabilidad en esas comisiones, pues los presidentes podrían ser designados a espaldas de las mayorías internas en las mesas, y esto provocaría que se repitan situaciones de bloqueo. Los asambleístas que no quieran trabajar por el bien del país, bueno, tendrán que responder sus actos ellos. Los diálogos siguen siendo intensos. Todo esto para tratar de salvar el acuerdo político que llevó a César Litardo a la presidencia. Acuerdo que se pondrá a prueba en el pleno de la Asamblea, que será el que defina si la decisión de esta nueva mayoría se ratifica y se imponen los presidentes de las 3 comisiones en conflicto. Informó Javier Gallo. Al iniciar su 3er año de mandato, el presidente Lenín Moreno plantea reformar su gabinete ministerial. Estos cambios se conocerán en los próximos días. A inicios de mayo, el gabinete ministerial completo entregó su renuncia al presidente Moreno para la evaluación de su gestión. Esto podría concretarse durante esta semana, en la que con certeza se sabrá qué ministros y secretarios de Estado son ratificados o removidos.
el presidente de la República puede disponer de los cargos de cualquiera de nosotros en nuestra calidad de ministros y así lo hará durante los próximos días al concretar varios de los anuncios que se hicieron en el informe a la Nación. La última vez que el presidente efectuó cambios en su gabinete fue en el mes de diciembre del 2018, en donde justamente encargó a María Paula Romo la Secretaría de Gestión de la Política y se anunció que sería ministra de Gobierno. Este, de hecho, es uno de los cambios que podrían darse a conocer durante la semana. Otros nombres también se evalúan, pero aún nada es oficial. Lo único certero es que en su tercer año de mandato, el presidente Moreno necesitará hacer ajustes en las secretarías de Estado. Sí hay algunos cambios que están relacionados con los planes y los programas para este nuevo periodo. Pero los cambios no solamente serán en el gabinete ministerial. El presidente de la República anunció que en su tercer año de gobierno empezará una nueva etapa, dejando atrás la del diálogo. No nos olvidamos que nosotros ya pasamos la etapa del diálogo. Pero en este momento he pedido la colaboración del señor vicepresidente de la República para que nos ayude en esta segunda etapa, que es la de los acuerdos nacionales. Porque acuerdo ya significa comprometerse, pues. Estos acuerdos estarían enmarcados en conseguir los objetivos planteados por el régimen, que se alinean a la reactivación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento de programas sociales. Informó Carolina Basante. La pequeña minería formal se ha convertido en una fuente de ingresos para el Estado ecuatoriano, caracterizada por obtener los recursos naturales de forma técnica, sin correr riesgos, como lo haría la minería informal o artesanal. Un equipo de este noticiero visitó las provincias del Oro y Azuay para verificar su trabajo. Adentrarse en la profundidad de una montaña para descubrir su riqueza natural no es una tarea fácil, y eso lo saben quienes pasan muchas horas en la sacrificada profesión de minero. Antes de iniciar esta aventura, no se tiene que dejar pasar por alto medidas de seguridad. En la voladura, para la fragmentación de la roca, utilizamos explosivos. Esos explosivos generan una gran cantidad de gases, los mismos que son extraídos mediante un sistema de ventilación que podemos ver acá en las mangas. Y en el yacimiento la experiencia es lo que permite dar con los minerales. Somilar lleva 11 años en esta actividad. Entonces nosotros hacemos un muestreo selectivo, metro a metro, para ver cuál es lo que vale, cuál es lo que no vale. El yacimiento Liga de Oro está ubicado en la provincia de Azuay. Tiene 177 hectáreas, pero solo en 18 se opera. Dependiendo de la dureza de la roca, se avanzan 3 metros diarios. El material es sacado en pequeños vagones para, en este caso, obtener el oro. Son depositados en las tolvas que vemos más allá y por medio de bandas son transportados a una serie de maquinaria. A pocos kilómetros en la provincia del Oro, Vira también nos abrió sus puertas para hablar de la minería pequeña, la formal, y evitar lo ocurrido años atrás en Zaruma. Ilegales, delincuentes, porque debe llamárselos así. No son mineros artesanales como quieren mal llamárselos, son delincuentes que lo que hacen es trabajar por el día, ir a robar el mineral del día. Ellos no están cuidando el mañana de esa mina. El gobierno nacional le apuesta a este sector, que en el 2018 dejó 278 millones de dólares de exportación minera. 93% de la producción de la pequeña minería de oro, hablemos de oro que es el mineral más importante, viene de 3 provincias. Azuay, 74%, El Oro, 7% y Zamora Chinchipe, el 14%. La política pública minera lanzada en el 2015 y revisada en estos días es de las bajo la manga que tiene el régimen para enfrentar a la minería ilegal. Ese tipo de actividad, ese tipo de minería es una minería fuera de los marcos técnicos y fuera de la ley. Al estar fuera de la ley, los controles no son los mismos. En un segundo reportaje les informaremos cómo trabaja la pequeña minería formal para contribuir al medio ambiente. En la provincia del Oro, con cámara de Francisco Corella, informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa comercial aquí en la emisión estelar del Comercio TV, y al regresar, en Quito, una bebé de 7 meses fue abandonada en plena vía pública. Además, en Calderón, padrastro e inquilino acusados de haber violado presuntamente a una niña de 9 años. Los detalles en breves minutos.
Cientos de viviendas destruidas tras el terremoto de 8 grados registrado en la zona norte del Perú. Hasta el momento, 2 personas han muerto y 15 resultaron heridas tras el fuerte movimiento telúrico. El terremoto de 8 grados registrado en la localidad de Loreto, en Perú, provocó varios daños materiales. Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia, 335 familias quedaron damnificadas, 2 personas han fallecido y 15 resultaron heridas a causa del movimiento telúrico que se presentó la madrugada del domingo. El fin de semana, el presidente peruano Martín Vizcarra visitó las zonas afectadas y decretó estado de emergencia por 60 días. Tras las evaluaciones se reportan que 337 casas son inhabitables, mientras otras 291 presentan afectaciones. Realmente estamos bastante perjudicados. Nosotros esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto y pidiendo que si nos puedan dar un apoyo en lo que sea necesario. Establecimientos educativos y de salud también sufrieron daños en sus infraestructuras. Incluso 2 puentes colapsaron. El sismo se sintió en Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia. Expertos explicaron que esto se dio exclusivamente a la profundidad de 135 kilómetros, distancia intermedia, que genera un radio de percepción de 1000 kilómetros. Los trabajos de reconstrucción y limpieza continúan para solucionar los daños causados por el terremoto, informó Valeria Navarro. Retomamos información de interés nacional, porque como lo anunciamos, en el norte de Quito, una bebé de 7 meses fue abandonada en la vía pública. Los padres fueron detenidos por la policía, aparentemente por problemas intrafamiliares, buscaron deshacerse del infante. La historia parece sacada de un guión de telenovela. Sucedió en el norte de Quito, a la altura de la 6 de diciembre, y Liz Arzaburo es una triste y cruel realidad que vivió un niño de 7 meses de nacido. El infante pagó los problemas de los padres, aunque resulta difícil creer. Lo abandonaron en una parada de buses sin pensar en los riesgos para la criatura. Los padres son los responsables de este abandono, dejándolo en una parada de buses. Una señora que pasaba por el lugar se encontró con el pequeño que, ajeno a la realidad que vivía, parecía contemplar el cielo, y a una pareja correr como escapando de la maldad que cometió. Los padres de familia muy jóvenes pues habrían estado discutiendo y el bebito habría quedado en la acera. La mujer la tomó entre sus brazos esperando la llegada de los policías para que ayuden al inocente abandonado, mientras en un rápido operativo de rastreo los padres del infante fueron ubicados en el parque de la Dahmer. Y ninguno de los dos se quiso hacer cargo del bebé y lo dejaron en la vía pública. Sin signos de arrepentimiento, papá y mamá de 22 y 21 años respectivamente dijeron que estaban atravesando por problemas económicos. Al parecer estaban separados y, al no encontrar solución al conflicto de pareja, tomaron la decisión de deshacerse del bebé sin pensar los riesgos de la soledad que enfrentó en plena vía pública. Son juzgados con una prisión de 1 a 3 años. El pequeño no sufrió quebrantos en su salud. La DINAPEN está a cargo de su bienestar. Aún hay que esperar para saber si pasará al cuidado de algún familiar cercano o será entregado a una casa hogar. Aparte de eso, también tienen un problema, parece que ya se viene dando anteriormente, con algún tipo de sustancias sujetas a fiscalización. En todo caso, el destino le brindó un cariño de contrabando, un abrazo prestado. A pesar de su corta edad, seguramente le llegaron al alma. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en Calderón, padrastro e inquilino están acusados de presuntamente haber violado a una niña de 9 años de edad. Los dos están detenidos y con prisión preventiva. En esta ocasión, la madre no lo pensó 2 veces, se acercó al distrito de policía Calderón a pedir ayuda. El relato de su hija de 9 años no podía quedar en la impunidad. La niña le confesó a su madre que el inquilino le metió la mano entre su ropa y le obligó supuestamente a otros actos obscenos. Se trata de una menor que fue violentada sus derechos constitucionales, sus derechos a la vida. Inmediatamente la policía, por delegación fiscal, se fue en busca del hombre de 44 años de edad, lo ubicó y fue llevado ante la autoridad judicial. En medio de las investigaciones y diligencias, la menor venció el miedo y se atrevió a confesar que su padrastro
horas atrás procedió de la misma forma y que la tenía amenazada. Cuando decían los exámenes pertinentes, la mencionada menor tiene un desgarre dentro de su cuerpo. Se fueron en busca del padrastro, identificado como Segundo Manuel. Este supuestamente actuó bajo efectos del alcohol. En los dos casos habrían aprovechado que la madre no estaba para obligarle a la niña a satisfacer sus más bajos deseos. Se activaron todas las situaciones de inteligencia y se procedió a la identificación y captura de estos ciudadanos. El uno es del padrastro y el otro es un amigo. Ahora los dos cuentan con prisión preventiva por el presunto delito de violación, mientras la pequeña recibe ayuda psicológica para tratar de superar el infierno que vivió en su propia casa con personas cercanas, a quienes en ocasiones, paradójicamente, su madre les encargaba el cuidado de la menor. Se conoce que anteriormente ya tenía la insinuación por parte de su padrastro. Amarga experiencia que lleva a la reflexión que antes de confiar el cuidado de los menores hay que conocer a las personas y sobre todo ganarse la confianza de los más vulnerables de casa. El peligro camina siempre en silencio. En Quito informó Iván Casamen. 2 sospechosos de haber intentado asaltar a un bus de servicio urbano fueron capturados por la policía. En otro caso, en la misma zona de Calderón, fue detenido un sujeto que presuntamente le robó a un taxista. El conductor relató a los policías que tomó una carrera en la Simón Bolívar a la altura de Monjas. Antes de llegar a Carapungo, uno de los pasajeros le puso un cuchillo entre las costillas, obligándole a bajar la velocidad mientras el otro buscaba el dinero, billetera y celular. Es un modus operandi, paran al taxista para realizar una carrera, posterior en un lugar adecuado proceden a amenazarle con un arma de fuego. La policía fue advertida del asalto en marcha. Varios motorizados llegaron al sector. Al ver a los uniformados, los sospechosos se bajaron del auto y saltaron a la quebrada. Los uniformados se fueron atrás de los dos sujetos, logrando capturar a uno de ellos en la parte baja. Arrojan hacia la quebrada de Chaquiscahuayco, por lo que emprendimos una persecución interrumpida a este lugar, logrando observar a uno de los ciudadanos que arroja un arma blanca. El detenido cargaba un cuchillo. El que logró huir aparentemente se llevó $500, cadena, reloj y celular. Aprovechó de la vegetación y quebrada para escapar. En la misma zona, 2 personas fueron detenidas en delito flagrante. Se subieron a un bus de transporte público para robarle al chofer el celular. Y antes que los pasajeros corran con la misma suerte, la policía llegó. En este caso, varios curiosos se agruparon, así como taxistas. Uno de los detenidos fue confundido con el sujeto que días atrás protagonizó un violento asalto al propietario de un taxi. La policía evitó que la multitud le caiga a golpes. Si estos son los ladrones de los taxistas, quémele. ¿De cuáles taxistas? ¿De cuáles taxistas? Sí. O sea, ¿te ibas a robar el carro y qué? En poder de uno de los detenidos apareció el celular del conductor del bus. Luego ya de un cotejamiento específico ya se determinó que no era la persona que nosotros tenemos en ese video. 3 sujetos menos fuera de las calles. Ojalá en algo el índice de inseguridad baje. Este tipo de novedades como que se han convertido en el pan diario de conductores y transeúntes. En Quito informó Iván Casamen. La DINASER logró la ubicación de una ciudadana venezolana que llevaba 8 días desaparecida. Ella posee discapacidad intelectual y aparentemente fue víctima de una red transnacional que se dedica al paso de migrantes. Ella es Carmen Aminta Rojas, de 55 años, posee discapacidad intelectual, es de nacionalidad venezolana y pasó por Rumichaca como tantos migrantes hasta el Perú. Ahí residía con su hermana hasta que decidió regresar a su país natal. Para ello contrataron a una persona que supuestamente la dejaría en Guatire, en el país llanero, situación que no pasó, causando dolor e incertidumbre ya que se extravió durante el viaje. Su hermana angustiada colocó la denuncia, logrando la policía encontrarla en Tulcán. Hace un acercamiento con un ciudadano venezolano que se encontraba acá en nuestro país para que él sea quien le ayude con el traslado de su hermana. Se comprometió a cambio de una suma de dinero, valga la aclaración, una suma de dinero llevarla hacia Venezuela. Había pasado 8 días en la ciudad de Tulcán en estado de mendicidad. La suma de $185 fue cancelada a través de una transacción bancaria. El contacto lo tuvo en Perú. Sin embargo, esta persona trabajaría en esta zona de frontera. Al parecer se trataría de una red transnacional que se dedica al paso de migrantes. Resulta que yo la embarqué a ella el miércoles 15 en Guayaquil. Le llamo a él, le notifico, mira, ya mi hermana la embarqué
para que tú por favor estés pendiente. Yo había pagado $185. Ellos se dedican a eso, a transportar personas, tanto de Venezuela para Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y no sé si hasta Brasil. Una vez que la policía conoció del hecho, se activó la búsqueda encontrando a Carmen en calidad de mendicidad por las calles de Tulcán. Si estos casos son recurrentes en la frontera, la policía no ha tenido el conocimiento, pues no existen denuncias en fiscalía. Denuncias aquí dentro de la provincia, hasta el momento, por parte de Policía Nacional, específicamente de INACED, hasta el momento no. Mientras el personal del Cuerpo de Bomberos de Ipiales logró el rescate de 2 venezolanos que intentaban cruzar a Ecuador por trocha, llevados por grupos de personas que lucran de la angustia de los extranjeros por llegar a sus destinos y que no poseen documentos. Hay muchas personas que lamentablemente están realizando este tipo de pasos. El grupo que intentaba pasar ayer en este punto eran aproximadamente unas 15 personas, pues de las cuales 2 cayeron. Los otros alcanzaron a salir e informar oportunamente para poder hacer el rescate. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una pareja de jóvenes perdió la vida luego de estrellarse contra una grúa mientras se transportaban en una motocicleta. El hecho ocurrió en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. 2 jóvenes que viajaban en una motocicleta perdieron la vida luego de que se impactaran contra una grúa que estaba estacionada en el sector de Chorlaví, en el ingreso sur de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Según Nixon Pavón, agente de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito CIAT, explicó que el siniestro habría ocurrido por una aparente pérdida de carril del conductor del vehículo liviano. El vehículo tipo grúa se encontraba estacionado y la motocicleta viene en el sentido sur-norte, pierde el carril de circulación y se estrella contra la grúa que se encontraba estacionada. Según el informe de los rescatistas, los cadáveres fueron identificados como Lady Pupiales, de 16 años, y Dani Vega, de 21 años, quienes fueron llevados hasta la morgue del Hospital San Vicente de Paúl. Producto del impacto, el joven conductor habría perdido la pierna izquierda, mientras que la joven que lo acompañaba presenta fracturas en sus extremidades superiores. Con imágenes de Amparito Rosero, informó Mauricio Sánchez. Breve pausa. En nuestro segmento intercultural conoceremos a Xuana, niña de la etnia Sáchila, que preserva su cultura a través de la música. Música y danza son parte de la herencia cultural de la nacionalidad sáchila y van trascendiendo de generación en generación. Para seguir fortaleciendo a las futuras generaciones, más que nada a los niños que tengan ese principio y que no se llegue a perder todas estas raíces que nosotros estamos, conservando. En el pasado eran los hombres quienes entonaban los instrumentos musicales, pero esto ha cambiado. En el Centro Cultural Sáchila Muxilí encontramos a mujeres realizando esta actividad. Entre ellas se destaca Xuana, de 10 años. Desde chiquita yo venía con mi prima acá a tocar lo que es la marimba, el bombo, el guaguastú. Ella desde que una enseñanza capta rápido y va al ritmo lo que es de la música, donde entona un buen marimbero. A través de la música, Xuana ayuda a preservar su cultura, de la que se siente orgullosa. Porque aquí aprendemos muchas cosas que desde chiquitas aprendemos de nuestros padres y de nuestras madres. Y eso es parte de mi cultura. Marimba, timbales y palo de lluvia son los instrumentos que ella domina con gran destreza y, por supuesto, con mucho ritmo. Más me gusta la música porque cuando yo estoy feliz la música me da como una vida. Además de la música, Xuana ya conoce la danza tradicional y se prepara para ser guía y poder mostrar a quienes los visitan la riqueza ancestral de la gente verdadera, los sáchilas. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira Lor. Así concluye el Comercio TV, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Que sea una semana muy productiva. Todos nuestros mejores deseos. Un abrazo grande.